Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Aquí llegamos. Los misterios serán a partir de ahora los protagonistas. Lo haremos de la mano de un prestigioso naturalista español. Alguien que ha superado barreras más allá de lo que se puede imaginar. En su compañía viajaremos hacia lo más profundo del Amazonas en busca de los últimos hombres libres. Seguiremos por las estepas africanas tras las huellas de los masáis. Y buscaremos los ecos de los churreros de Aliste. También conoceremos una guía para supervivientes. Eso es lo que hemos preparado con una sola intención: que disfrutes dentro de nuestro espacio en blanco. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, muy bonito, muy equilibrado. Entra muy bien esa mezcla de música y de voz. Muy bonito. Gracias. Solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Luis Miguel Domínguez. Un placer que estemos de nuevo Gracias, juntos. Miguel, muchas gracias. Un placer. Naturalista, ecologista, director de series de televisión de naturaleza y autor de un libro sorprendente que nos acaba de llegar, que se llama Hapa na Sasa. ¿Se dice así? Así es. Hapa na Sasa, que quiere decir aquí y ahora en lengua kiswahili, que es un idioma vehicular del África Oriental. ¿Se entienden entre ellos con ese idioma? Claro, diferentes países, diferentes etnias utilizan el kiswahili para hablarse. Incluso quienes hacen caja con Disney, cuando dicen Hakuna Matata, pues el no problem es el kiswahili puro. Es una lengua de hace miles de años, ¿no? ¿Y tú has utilizado el Hapa na Sasa, que significa sí, aquí y ahora? Aquí y ahora. Lo he utilizado porque, bueno, era un pequeño homenaje modesto por mi parte a una lengua que yo estudié de chaval, ¿sí?, con la intención de poderme acercar a esos pueblos del África Oriental que tanto me apasionaban. Yo recuerdo irme desde Vallecas a la calle Gaztambide, donde están los padres blancos, ¿sí?, los combonianos, donde daban unos cursos de kiswahili que yo me enteré, y vallecano como era, dije, venga, allá que voy. ¿Eran gratis o había que pagar? No, había que pagar un dinerito, obviamente, pero me vino muy bien y es una de las cosas de las que me siento más satisfecho haber hecho, porque me ha permitido participar de la intimidad de ciertos pueblos, como el pueblo masái, que el pueblo masái, por cierto... No lo adelantes, se me enfadan los oyentes, vale. Hablaremos de ellos. Vale, bueno, luego te cuento, pero sí, en realidad ellos no hablan kiswahili, ellos hablan la lengua ma. Por eso Maasai se escribe con dos as. Maasai hablan la lengua ma.
pero el Kiswahili permite entender ciertas cosas. Este libro es un poco, bueno, mucho autobiográfico, ¿verdad? Sí, es mi vida. Después de lo que me pasó, tuve la sensación de que debía escribir todo lo que me ha movido y conmovido, tenía que escribirlo. Y es un libro que habla de mi vida de arriba abajo, con mucho cariño. Tuvimos la oportunidad de entrevistarte después de ese ictus que te dio. Sí, fue la primera entrevista. Yo salí del centro donde estaba en mi silla de ruedas, con Mónica, con mi compañera, y vinimos aquí a este estudio a estar contigo, a este gran amigo que es Miguel Blanco y todo su equipo, a recoger cariñito, que a mí me vino muy bien, Miguel, me vino muy bien, me curó, nosotros. En parte me curó. Buenas noches, Mónica, no te he dicho nada, estás por ahí. Te quiero hacer una pregunta. No entiendo cómo personas como tú, como Daniel Landa, que te lo nombraba, Miguel de Lucas, que bueno, tiene un país mágico, Miguel Ángel Tobías, gente que hacéis un producto exquisito, con ternura, con calidad técnica y humana. No entiendo cómo nos dan una beca para decir, hacer lo que queráis, que lo vamos a emitir en televisión española, en nuestra televisión. Bueno. Y no hay que estar todos los días luchando y presentando y currándotelo y... ¿Por qué? ¿Qué pasa en este país o qué pasa en este mundo? Pues quizá la equivocación ha sido que el espermatozoide de mi padre y el óvulo de mi madre, en vez de haberse juntado emocionadamente aquí en el país, en la tierra de los conejos, en Hispania, si eso hubiera sido en Inglaterra, por ejemplo, en Estados Unidos o en Italia o en Francia o en Holanda, bueno, seguramente el reconocimiento a nuestro trabajo y la posibilidad de desarrollar esos trabajos documentales sería mayor. Este es un país que a mí me pone muy triste porque me duele España, ¿no? Ya sé que no soy el primero en decir esto, que han pasado décadas desde que alguien ya lo dijo, algún poeta. A mí me duele España, me parece que España no trata bien a su gente, sinceramente. Desde luego, a gente como vosotros, no. No. Quizás sea que no les interesa que se digan cosas como la que vosotros decís. Te pongo a ti como ejemplo, como te digo a Miguel Ángel Tobías, Miguel Lucas, Daniel y otros muchos que no han pasado por el programa, pero que hacen cosas, sobre todo con ternura y con cariño. Claro. Y con conocimiento de causa, porque la divulgación de la ciencia en general es lo que yo llamo el eslabón perdido de la comunicación. Es una gran responsabilidad dedicarte a la divulgación en su sentido más completo, porque no sirve solo con tener una voz muy bonita, una musiquita que te acompañe, no. Hay que contar verdad. La gente está necesitada de verdades, está necesitada de certezas y tenemos que dárselas con clase, con estilo, con forma y fondo, y eso es realmente una gran responsabilidad. Yo siempre lo he vivido así, siempre he considerado una gran responsabilidad entrar a la casa de las personas que están cenando, ponen la tele y apareces tú ahí, ¿no? Bueno, ya que has aparecido ahí, aprovecha ese espacio y ese tiempo para contar algo que de verdad tenga interés para el personal, ¿no? Cómo me gusta verte así. Gracias. Ya te saludan desde trabajando en Barajas, dicen algunos de ellos, desde Cantabria, que nos escuchan hace un montón de años, a los pies del Moncayo, ya te están mandando saludos. Esta noche vamos a disfrutar con Luismi, hablando de Hapa na Sasa y algunas de sus aventuras, porque han sido unas cuantas, Cacho. Sí, la verdad es que mi vida es la bomba. Bueno, tan importante o menos importante que la de muchísimas de las personas que nos estáis escuchando. Todos tenemos derecho a una vida y solo una obligación, que es vivirla a tope, vivirla con honestidad, profundamente. Y yo lo he hecho y ese resultado está en ese libro, que por cierto para mí ha sido curativo escribirlo en un momento
como el que me ha pillado, me ha ayudado a ponerme mejor. Ha sido una terapia también, ¿no? Tuvimos la oportunidad de entrevistarte después de que te dio ese ictus. Sí. Pero me contabas ahora que luego tuviste otra historia Bueno, he tenido varias historias que son historias con las que uno ha de cargar quizá de aquí a que me muera, quién lo sabe. Son los famosos daños colaterales de un ictus. Fíjate qué cosa tan bonita, porque en definitiva es la biología la que manda. Mira, el ictus resulta que anula una parte de tu cuerpo a través de la hemiplegia, ¿no? Yo tengo la parte izquierda de mi cuerpo, pierna y brazo, afectada. Eso hace que evidentemente la muevas menos, andas menos por ahí, te apoyas menos, en el brazo izquierdo nada, etcétera, etcétera. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que las células óseas, las células de los huesos, no se renuevan adecuadamente y aparece la osteoporosis, ¿vale? Yo no lo sabía. Yo pensé que la osteoporosis vendría si es que me había alimentado mal, por falta de vitaminas, etcétera, etcétera, de mayor, con 80, 90 años, pero no con mis 59 añitos, mis 59 primaveras. Bueno, pues yo resulta que tengo osteoporosis precisamente fruto de esto que te cuento, y especialmente en el lado izquierdo, por lo cual en 2 sucesivas caídas, en una me partí el hombro y en la otra me partí la cadera. Me han tenido que operar y meterme unos clavos, etcétera, etcétera. Fíjate, daños colaterales, osteoporosis. Yo ahora todas las noches, hoy, antes de irme a la cama, aunque a lo mejor ya debiera estar en ella, pero antes de irme a la cama yo me pincho todos los días en el estómago, me meto una inyección que me ayuda a mantener activas las células óseas, a la renovación de mi esqueleto, ¿no? Entonces, fíjate. Y luego, por otra parte, la inmunodeficiencia en materia de defensas del cuerpo hizo que este verano en Grecia yo cogiera una neumonía bilateral, una neumonía de esas feas que suelen acompañar al COVID, que no es el caso. Yo no tuve la COVID porque me hicieron pruebas, sin duda, en un hospital griego. Fue directamente una bacteria y fue una neumonía bilateral que vino a matarme, pero que no lo consiguió. Estás aquí, Luis. Y esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que tenemos encima. Y eres un ejemplo de superación. Yo recuerdo de verte en esa silla de ruedas, sí, y ahora ya caminas casi... Ahora voy con mi bastoncito, claro, sí. Este es nuestro invitado, nos va a contar un montón de cosas, ya veréis. Gente que merece la pena ser escuchada. 633 50 50 11 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Te saludan desde Sevilla. Qué bien. Desde Fuerteventura, un vigilante de seguridad también. Besos a todas, a todos. Mucho amor y mucho cariño para todo el mundo, que ese sí que nos cura de verdad, ¿eh? Es la mejor medicina. 2:20, 1:20, nos vamos de viaje. Es todo un ejemplo, silencioso, de superación, de energía, de lucidez, de ternuras y de sabiduría. Ha visitado algunos de los lugares más recónditos del planeta, fundiéndose con sus pobladores. Hoy nos invita a compartir parte de su historia con él. Y lo hace así, Apanasasa, que en lenguaje kiswahili significa aquí y ahora. ¿Lo decimos bien, apa o japa? Bueno, yo siempre me voy más hacia el japa, como Hakuna. Antes te he dicho, vale, en vez de Hakuna Matata, ellos dicen Hakuna Matata. Vale. ¿Vale? Pues... Y japa es aquí. Japa Iko Baridi, aquí hace frío,
que no es el caso. He puesto un ejemplo, pero no. En Radio Nacional todavía la excepción ibérica con respecto a la calefacción no se lleva a cabo. Aquí hay calor. Estamos calientes, pero mejor lo dejamos. Calor humano. Aquí y ahora, y aquí estás con dos... Cuéntame un poco. Sí. He podido leer un poquito el libro. Sí, claro. Pasaste el ictus, y dentro del ictus, aunque ya lo contaste, tuviste una experiencia de CM. Estuviste muy bonita, claro. Muy breve, porque te enrollas mucho y quiero que me cuentes un montón de cosas. Vale. Y tenemos poco tiempo. Mira, desde el Hierro también te están saludando. Hombre, qué bien. Esa experiencia del ECM, muy breve, estabas ahí, Sí, algo muy cercano a nuestro programa, cosas de una misterio. experiencia que no volveré a sentir jamás, que yo en esta dimensión vital, este terrícola que os está hablando, nunca sentí el amor, nunca vi las luces y los colores que vi, nunca había oído el silencio como en esa situación de mi coma, un coma que duró 2 meses, que me tuvo bailando con la muerte. Venga, vente para este ladito, vente conmigo. No, yo me retiraba, no podía continuar ahí más tiempo, aunque deseaba seguir. Era muy bonito, una experiencia realmente preciosa que viene a redondear lo que ha sido mi vida de viajes, de aventuras, porque la curiosidad me salvó, me hizo sobre todo vivir esa situación del coma en un estado de alerta creativo. O sea, yo estaba atento a todo lo que iba pasando, pero no horrorizado, no muerto de miedo, no queriendo huir de ahí, todo lo contrario. Así que fui un hombre afortunado a pesar del ictus. No solamente, soy muy afortunado. No solamente has viajado por el mundo, por ahí, sino por los otros mundos. Claro, afortunadamente tuve la oportunidad de vivir una experiencia única que le da más sentido a mi vida, le da un sentido mucho más profundo. Por fin entendí que morirse no era tan malo y que morirse era, como todas las cosas importantes en la vida, era una oportunidad. El morirse era una oportunidad, una puerta que se me abría. Gran persona, excepcional ser humano, te saludan desde Noruega. Jo, qué bonito. Y no me digas que en Mauritania eras amigo del rey. Bueno, en Mauritania esa me la tuve que pido montar. si puedes ser breve porque tienes muchas cosas que contar. Sí. Ahí montaste una buena, ¿no? En Mauritania, país maravilloso, sí. Por cierto, tuve que echar mano de algo que... Los recursos de viajeros, ¿no? Algo que me habían contado en la embajada española. Me habían recordado que el rey emérito Juan Carlos I y la reina emérita Sofía habían estado en Mauritania hacía muy poquito antes de que yo llegara allí. Y esto, la manera de comportarse en ese viaje le había hecho especial ilusión al gobierno mauritano y al pueblo mauritano. Fíjate qué cosa tan sencilla. En realidad parece una chorrada, pero no lo es. El pueblo mauritano es un pueblo nómada, que por tanto valora de manera muy especial el poder ser hospitalario. Tienes que dejarle ser hospitalario, que te recoja para pasar la noche en su jaima, que te dé sus alimentos y que te haga sentirte bien como huésped. Pero eso no lo hacía ningún mandatario occidental. Por ejemplo, Chirac, cuando iba de Francia a Mauritania, hacía lo que tenía que hacer durante el día y se iba a dormir a París. Y esto le sentaba fatal al gobierno mauritano. Pero realmente Sabino Fernández Campo, que fue la persona que estaba en la Casa Real dirigiendo los protocolos y que era un hombre sabio, le dijo al rey, Alteza, hay que dormir en Mauritania, vamos a dormir en Mauritania, porque le va a gustar muchísimo al gobierno mauritano.
era ese momento en el que se estaban negociando además el tema de la pesca y otras cuestiones. También, por cierto, una vez más, la del Sáhara Occidental, enquistada. Bueno, el caso es que yo, aprovechando esta anécdota, en un momento determinado que la policía mauritana me detuvo porque un compañero que yo llevaba, un negro mauritano, se puso a hacer fotografías en una población en la que yo sabía que iba a traer problemas, porque en el mundo del Islam hay que tener mucho cuidadito haciendo fotos, porque si pides permiso, bien, pero si no lo pides, cuidadito, porque podemos estar entrando en un terreno pantanoso. Bueno, el caso es que la policía nos detuvo, nos llevó a un calabozo, imagínate, en una población como Tantam, allí en Mauritania. El caso es que yo, para que nos soltara el comisario jefe, un hombre con una barba poblada, blanca, enorme, parecido... Después de pegar una paliza al negrito. A Valle Inclán, claro, le estaban pegando un palizón a Shibit, a mi amigo Shibit, porque en Mauritania los negros han sido los esclavos hasta hace 2 días. Y hoy los negros que ves por la calle en Mauritania, e incluso en el gobierno mauritano, algún ministro de origen africano puro, ellos todos son africanos, pero más abajo de Senegal, estos eran antiguos esclavos, y hay una cierta discriminación con ellos. Entonces la policía se cebó con Shibit, y a mí como extranjero no me llegaron a tocar, pero me arrastraron hasta el despacho del comisario jefe. Y ahí fue donde le tuve que decir: le roi de la España, c'est mi ami personnel. Es mi amigo personal de toda la vida. Y entonces inmediatamente aquel comisario abrió los ojos y dijo: ¿es usted amigo personal del rey don Juan Carlos, ese señor tan alto? Digo, sí, claro que sí. Digo, yo le voy a explicar este suceso y le voy a decir que ustedes han cumplido con su obligación y ya está, ¿no? Bueno, el caso es que aquello nos permitió que nos liberaran y, hombre, yo, amigo personal de don Juan Carlos, no he sido y no soy, ni ahora ni te libró, ni nunca. Te libró. Pero en este caso me libró. Los viajeros tenemos que ser activos, permanentes, muy creativos en la búsqueda de salidas. Hay que estar muy atentos siempre. Desde Cádiz dice, nos dan las gracias por llevar a un heredero de Félix Rodríguez de la Fuente. Hay otro que se enfada desde Zamora, me dicen que te deje hablar. Lo que pasa es que tenemos una serie de cosas pactadas y... Claro. Y desde Abarán, en Murcia, dicen: mucho amor para este superviviente luchador incansable y que tiene que darnos muchas lecciones de fuerza, valentía y de profesionalidad. Gracias. Y Luismi sigue recogiendo cariño aquí, dice. Gracias de verdad, ¿eh? Vale, nos vamos a otro lugar, a Vietnam. Allí Venga. creo que tuviste un rollete con una de... ¿Podemos contarlo? Sí, todo, claro. Miguel, tú mandas aquí. No, yo quiero que me cuentes tú. No hay nada... Te fuiste a buscar al Yeti Sí, claro. a ver cómo se llama, espera, El Uoi. Huon Alpinus. El Uoi. No, bueno, primero yo llegué a Vietnam Ahí te hiciste hombre. en una expedición, claro, donde yo me hice hombre y no en la puta mili. Eso digo en el libro. Digo, me hice hombre en Vietnam y no en la puta mili. Porque mi mili también fue muy especial, pero no me llegué a hacer un hombrecito en la mili. En cambio, en Vietnam sí. Y yo fui en un principio a la búsqueda de un cánido de la selva, de una especie de lobo pequeñito, que es el Huon alpino, que es un cánido muy especial. Y acabé buscando al Uoi, que es el yeti de las selvas vietnamitas. Que nadie se ría, no, y os voy a explicar por qué creo que existe el yeti. Primero, el yeti no puede existir en un ecosistema que no le aporte la manera más lógica de sobrevivir, alimento y temperatura y tal. Por tanto, nunca he creído en el yeti
de la alta montaña, en el Yeti de las nieves perpetuas. El abominable hombre de las nieves siempre me ha parecido un mito chorra. Para empezar, por ser único, singular, el abominable hombre de las nieves, como el monstruo del lago Ness. Serán los monstruos del lago Ness. Habrá machos, habrá hembras. Bueno, y con el Yeti exactamente igual. Si queremos que esa historia perviva siglo tras siglo, tendrá que poderse reproducir. Y en un ecosistema lógico. Y el ecosistema lógico para un proto-homínido, como sería un Yeti, por ejemplo, el ecosistema más lógico es una selva tropical inexplorada, como lo es la selva de Vietnam en este caso. Tanto es así que yo me encontré allí en la Universidad de Hanoi con dos zoólogos vietnamitas, el profesor Bo Quy y el profesor Viet, que llevaban estudiando al Uoi, al Yeti, para entendernos, llevaban décadas estudiándolo, y a mí me enseñaron documentos muy bonitos al respecto. ¿Por qué creo que el Yeti existe? ¿Por qué creo que no es criptozoología barata? Lo voy a decir muy claramente. El mayor bioindicador que tenemos que demuestra que todavía no está todo por descubrir es el Homo sapiens isolado, aislado, sin contactar. Estoy hablando de las tribus sin contactar, que existen sin duda en toda Amazonia, no solamente en Brasil, en Ecuador, en Venezuela. Mira, Venezuela, por ejemplo, tiene una población Yanomami sin contactar enorme. Los Yanomami contactados lo llevan desde hace varias décadas, pero hay todavía una población sin contactar. Bueno, en todos estos países de la cuenca amazónica encontramos homínidos, Homo sapiens, sin contactar. Si ese bioindicador existe, ¿por qué no creer que exista una forma humana no evolucionada o un gran póngido? O sea, pudiera ser un orangután, una nueva subespecie de orangután. Orangután, en lengua sumatrés, quiere decir orangután, hombre de la selva. Eso quiere decir orangután. Por tanto, cuando a mí en Vietnam me hablan del Uoi, del Yeti, yo pienso enseguida en una nueva población de orangután en Vietnam. Vietnam ahora no tiene, en la zona continental, no tiene orangután, pero sí hay mucho registro fósil de huesos y de cráneos de orangutanes que vivieron en el sudeste asiático. Hoy los tenemos en las islas, por cierto, deforestadas y destrozadas, donde están las poblaciones actuales de orangutanes, pero pudiera tratarse de una subespecie. Yeah. Yo estuve allí, estuve en su búsqueda y fue una expedición inolvidable. Fruto de la misma, desarrollé una serie para televisión española titulada Vietnam, vida tras la muerte, con la que me llevé el Premio Internacional de Televisión de Nueva York. Nos llevamos la medalla de bronce, compitiendo con la BBC, con National Geographic y con productoras muy potentes. Vale. Solo empezar a escuchar a este hombre invita a vivir, dice. Gracias por dar voz en vuestro programa Gente Buena. Un placer oír a vuestro invitado, da esperanzas. Extraordinario ser humano, impresionante. Un abrazo de todo corazón para ti y para Mónica. Gracias de corazón. Te vuelvo a tener que decir que sea sintético, vale, porque si no vas a tener que venir 3 o 4 veces o haces una sección. ¿Por qué no haces una sección con nosotros? Bueno, vamos a hacerla. Vale, 2:36, nos vamos, seguimos 1:36 en Canarias. Esto sería muy bonito, claro que sí. Pues apuntado está. Nos vamos a otro lugar del mundo. Radio Nacional de España, la que quieres. Pueden parecer más un estudiante que está con su mochila esperando en la calle. Detectives que ya no fuman. Más que ver a ese perfil que todos nos imaginamos de un detective tomándose un puro. Que no llevan gabardina en agosto. Y allí llegué, en Bruselas, con lo opuesto, ¿no? Radiogramas.
que trabajan sin el glamour que la ficción les otorga. Radiogramas con Javier Hernández. Vida de detective. A veces la realidad supera la ficción. David Blanco en Radiogramas. Este domingo a las 7 de la tarde y el lunes a las 3 de la madrugada. Y recuerda, Solo en Podcast. Ya hay un nuevo Melodías Catódicas y está dedicado a uno de los programas más rompedores que ha tenido la televisión musical española, Último Grito. RTV, la que quieres. Así comenzaba una de las aventuras de nuestro invitado. Esa avioneta acaba de dejarnos aquí en este planeta que no es el nuestro, somos como astronautas. Estamos en un sitio que no podemos desvelarles para guardar la integridad de sus habitantes, de los Zoe. Sí les vamos a contar, desde luego, con todo lujo de detalles, la vida de los Zoe, ahora que el tercer milenio comienza. Un mundo que no debe perderse. En esta selva habitada, la voz humana es melodía ancestral. Secreto a voces, en un territorio silencioso y prohibido. La gente de este lado del Amazonas es la auténtica llamada de la selva. Aquí no ha llegado la fiebre del móvil, pero la necesidad de comunicarse es la misma que la nuestra, y con sus cantos se hablan a distancia desde el vientre de su jungla. Son las 8 de la mañana y hay que salir a buscarse la vida, como en cualquier parte del mundo. Estos padres de familia lo hacen en grupo. Se ayudan mutuamente para hacer posible entre todos lo imposible: cazar monos, los otros habitantes del piso de arriba. Los macacos que buscan son duendes invisibles a nuestra mirada urbana, que no ve más allá de su ombligo. Pero para ellos, además de evidentes, constituyen el alimento base de su dieta de cazadores. Una aventura que le llevaba al encuentro de los Zoe. Conozcamos algo más de ellos. He visto cómo te ponían los ojos escuchando Hombre, esto, ¿eh? Por favor. Qué vida tan intensa y tan bonita, ¿eh, Luismi? Jo, qué bonita, qué bonita. Claro, cuando uno está cerca de la muerte, te están muriendo y recuerdas estas cosas, por un lado dices, bueno, si ya he tenido la inmensa fortuna de vivir lo que otras personas no han vivido, pero por otra parte dices, qué penita, ¿no? No seguir sintiendo este palpitar. Los Zoe yo les bauticé con todos los honores y con todo el respeto como el pueblo bonito. Es un pueblo muy hermoso. Tú sabes lo que hacen los Zoe cuando se levantan por la mañana y uno se levanta con el pie cambiado, como nos pasa a nosotros, ¿no? Y se levanta cabreado y está de mal humor. Bueno, pues entre todos lo que hacen es buscarle una emboscada, tirarle al suelo y hacerle cosquillas. Eso es lo que hacen los Zoe. Le matan a cosquillas, él se muere de la risa y se le pasa la mala leche. Yo creo que eso es muy bonito. Hay que copiar muchas cosas de estos pueblos aislados, de estos pueblos sin contactar, de la Amazonia central. ¿Cuánto? No quiero cortarte, porque luego se enfadan conmigo. No. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? Pues mira, con los Zoe estuve en varias ocasiones, pero cuando rodé el capítulo dedicado a ellos, titulado Aislados, estuvimos 2 meses de tirón allí con ellos. No sé si te acordarás, pero hicimos una conexión contigo, yo no me acuerdo ya el año. Estabas en la Amazonía. 1999, sí. Yo ya no me acuerdo de eso, pero recuerdo que hicimos una conexión contigo. Fíjate. Y que estabas ahí con los Zoe. Sí, yo estaba con el Iridium, el teléfono satelital que utilizábamos para cosas tan bonitas como es atender a mi amigo Miguel desde allí, cuidadito. El 99, joroba. Las mujeres tienen una bebida especial. Hombre, claro. Mira, yo siempre digo que los pueblos indígenas sin contactar, que no han contactado con nuestro mundo, se han perdido a Jesucristo, se han perdido a Buda, a Vivaldi, a Beethoven,
Vale, pero ¿qué nos hemos perdido nosotros de ellos? Muchísimas cosas. Fijaos si la selva en la que viven es una farmacopea perfecta, es una farmacia perfecta, que las mujeres zoe, cuando tienen una actividad sexual importante y no quieren quedarse embarazadas, se van a un árbol que solo ellas conocen, cogen un trocito de la corteza de ese árbol y se hacen un té. Se beben ese té y se las corta la regla. La regla con lo cual no pueden concebir, claro. Claro. Luego, cuando quieren volver otra vez a tener su periodo normal y corriente, vuelven a beberse otro té de otro árbol que solo ellas conocen y no los hombres, y vuelve otra vez la regla a surgir. Tú dime, Miguel, si las mujeres que nos estáis escuchando esta noche tuvierais la oportunidad de tomaros un tecito y la regla se os cortara ad hoc, bueno, pues imagínate lo que son las farmacias, las compañías farmacéuticas del mundo, con eso que yo llamo biopiratería, que es que en ocasiones van a estas etnias, les comen el coco a base de darles algún regalito, y por desgracia se llevan los saberes de la selva y por supuesto los patentan a su nombre, no al de los indios precisamente. Imagínate. Ya. Bueno, eso es lo que nos perdemos. ¿Sueñan también con las flechas que van a conseguir? Sí, veo que te estás leyendo el libro. Sí. Es muy bonita, esta historia es fascinante. Los zoe tienen una flecha hoy en día. Los arcos y flechas que utilizan son de una caña que ellos llegan a cultivar, que se llama huigua, la huigua, y es una caña que muy afilada te atraviesa de parte a parte y te mata, y cazan con ella todos los días. Pero sus antepasados tenían puntas de sílex, claro, y resulta que esas flechas de sílex, de esas piedras en ocasiones transparentes como el cristal, pues esas piedras de sílex ellos las tienen como un talismán, algo que es propio de suyo, que les conecta con el pasado. Y lo que hacen cuando se van a dormir, dicen: voy a soñar mi piedra, voy a soñar mi piedra, mi punta de flecha de sílex. Se meten en la hamaca, se duermen y ahí viene un sueño en el que... Sin tomar plantas de poder. No hablo de drogas, hablo de un sueño normal. Ahí conectan con su padre o su abuelo que ya murió, vienen y le dice: cariño, tu piedra está aquí, mírala. Y entonces le muestran un tronco de un árbol que ellos levantan y dicen: mira, aquí debajo del tronco, en mitad de una selva te hablo, ¿no? Después de pasar ese igarapé, tienes que saltar ese río, de ahí te subes a aquella piedra, ¿lo ves? Vale, una vez subido ahí, aquel tronco que está entre dos orquídeas, bueno, pues debajo de ese tronco tienes tu punta de sílex, ¿vale? Y entonces se levantan por la mañana, recordando el sueño perfectamente, a nivel espacial, ellos se concentran y se van a buscar eso que el abuelo les ha dicho en sueños. Se van, recorren la selva, levantan el tronco, se suben a la piedra, y entre esas dos orquídeas aparece como... Recuerdo que una vez me dijo Goma Espuma, que me entrevistaron hace años, sí. Me dijeron: Luis Miguel, la selva está hecha un desastre. Digo, es que tenía que estar alicatada hasta el techo. Hombre, si la selva estuviera alicatada hasta el techo, sería más fácil encontrar estas puntas de sílex. Pero en mitad de la selva a mí me parece fascinante. ¿Y la encontraron? Y la encuentran. Cada uno encuentra su punta de sílex y la trae al poblado. Y cada uno tiene 2, 3 las veces que ha soñado. No sabemos si se trata de telepatía, no sabemos qué tipo de energía
se mueve en este proceso que realmente es un espectáculo, es increíble. Sí, los Zoé. Tenemos preparadas 5 partes para hablar contigo. Vale. No sé hasta dónde vamos a llegar. Vamos a por ello. Cuando un mono está herido... Sí, cuando un mono en la cacería ha sido herido y no de muerte, una herida pequeña, o le ha atravesado una flecha un brazo, por ejemplo, lo que hacen es, en vez de ensañarse con él y liarse a palos con él, que es algo parecido a lo que harían aquí algunas personas, allí lo que hacen es cogerlo y curarlo. Y una señora mayor lo adopta como si fuera un niño. Una mujer viuda, casi siempre señoras de 80 o 90 años, y lo cuida y lo cría como si fuera su hijo. Y ese monito que ves ahí con la señora encima de la cabeza o acurrucadito junto a su pecho, resulta que ese fue un macaco que había sido herido en el acto de la caza, pero ellos consideran que no es de honra machacar a un animal herido. Ellos, si le matan a la primera, perfecto, lo cogen, lo capturan y se lo comen, pero un animal herido no. Y además hacen algo que a mí me gustaría que hicieran los cazadores cada día aquí en España, por ejemplo. Ellos le piden permiso a la selva, se ponen, en ocasiones los he visto de rodillas, pegados al pie del árbol, de la ceiba en la que están los monos arriba, pues al pie del árbol se ponen a hablar con el árbol, se ponen a hablar, y lo que están haciendo abrazados al árbol es pedirle permiso para cazar. Por favor, hola, buenos días, estamos aquí, quiero cazar unos monos, ¿me das tu permiso? Y esto lo hacen árbol a árbol, zona a zona, y a mí me emociona infinitamente verles hacer esto. Emocionante. ¿Estás a gusto? ¿No estás cansado? Estoy muy contento. ¿No te cansas? Estoy muy bien. No. Vale, una última cosa antes de irnos a otro lugar de... hay poliandria, ¿las mujeres tienen varios maridos? Sí. Es una de las únicas etnias amazónicas que yo conozco que tienen poligamia y poliandria a la vez. Es decir, poligamia, ya sabemos, un hombre con varias mujeres, y poliandria es una mujer con varios maridos. Yo recuerdo a las mujeres Zoé en la hamaca, la red, como se dice allí en Brasil, en la hamaca tumbadita con sus 2 esposos, por ejemplo, ¿no? Nada de celos, nada de malos rollos. No, nunca, no. Celos, los celos son cosas nuestras. Realmente entre las etnias el amor libre se desata afortunadamente para esas criaturas que son muy felices y que además controlan muy bien el árbol genealógico que tienen que completar con cada uno de ellos. O sea, yo soy la mujer de 2 diferentes maridos y a la vez hay un hombre que me tiene a mí de mujer y a otras 3 más. Entonces ahí, si no tuviéramos cuidado, podría haber mucho embarazo no deseado, por ejemplo, ¿no? Yeah. Bueno, pues no hay ni un solo embarazo no deseado, ¿no? Lo controlan muy bien. De hecho, al principio de la vida de los Zoé, los niños y niñas se casan con hombres mayores o mujeres mayores. Ves a un niño de 13 años que se ha casado con una señora de 70. Bueno, durante un periodo razonable, la señora se dedica a enseñarle la vida marital al chaval o a la niña si es un hombre el que lo hace. Y de esta manera, una vez que los niños y niñas han sido adiestrados en esa faceta tan compleja de la vida social, que es la vida no solo sexual, procreativa, sino la vida sexual lúdica, que es la creatividad, que es el cerebro humano, la belleza de la sexualidad. Bueno, una vez que niños y niñas han pasado el primer año casados con 2 personas adultas, automáticamente los hijos de estas personas adultas, niños o niñas, que son de la edad
de estos otros, se juntan con ellos y entonces ahí sí que hay un matrimonio que en el futuro dará unos hijos. Pero es muy bonito ver a las mujeres, a las señoras que, por ejemplo, en nuestra sociedad, por desgracia, personas mayores, hombres y mujeres, quedan en ocasiones desplazados, fuera de juego. Allí no, todos tienen un papel, y especialmente las mujeres mayores. A mí esto me emociona porque la mujer y su belleza en ocasiones en nuestra sociedad las desplaza, las arrincona, una vez que la Sofía Loren de turno pierde las dosis de belleza que la hacían brillar en esta sociedad. Por desgracia, esa persona queda arrinconada. Allí, entre el Orzoveno, las mujeres mayores dicen: venga, vamos a por castañas a la selva, y dan la mano a los niños y niñas y se van todos tan contentos. Delante de los padres se va una señora mayor con un montón de chavales y de chavalas gritando, cantando, tan contentos por la selva, a descubrir la sexualidad. Esto es algo muy habitual, claro. 2:53, 1:53 en las Islas Canarias. Te advierto que vas a tener que venir más veces porque se van a quedar cosas sin... Bueno, Miguel, millones de cosas. Miguel, ¿dónde hay que firmar? Ya. Vale. Nos vamos a otro lugar del mundo. Vale. Espacio en blanco. El momento donde todo es posible. En Radio Nacional. Seguimos viaje por esos mundos desconocidos que tienen mucho que enseñar al hombre moderno de las máquinas y de las prisas. Nuestro siguiente destino, África. Nuestro invitado pasó tiempo en las llanuras africanas junto a pueblos legendarios. Descubrámoslos en su compañía. Como has tenido mucha suerte, o bueno, te lo merecías, has viajado por un montón de lugares. Tal vez que tenemos 3 minutitos hasta las noticias. Masai, fuiste a África. ¿Y qué pasó ahí? Pasó de todo, que fui muy feliz. Vivir con el pueblo masái para mí era un sueño. ¿Por qué? Porque yo admiraba y admiro a los pueblos nómadas. Los nómadas siempre me han parecido estructuras sociales donde se junta un conocimiento del medio con una organización social magistral. Para mí, los pueblos pastoralistas de África Oriental eran muy interesantes. Y los masái, el pueblo que habla la lengua ma, lo eran sin duda. ¿Qué parte de África? Tuve la suerte en Tanzania, concretamente en Tanzania, como ellos mismos dicen, ¿no? Estamos hablando que hay en torno a 800.000 masáis en todo el planeta y solamente habitan 2 países del África Oriental, que son Kenia y Tanzania. Ahí es donde está toda la población masái. Vale, los masái a mí me acogieron con mucho cariño, siendo como es un pueblo belicoso, un pueblo que incorpora lo bélico en su día a día. Bueno, tuve la suerte de contactar con una persona preciosa que hoy es enfermero en Huelva, en uno de los hospitales de Huelva, que es Juan Antonio Manjabacas. Juan Antonio era un ATS que llevaba 3 años viviendo en soledad con los masái. Era seglar, iba para misionero, pero lo dejó, era seglar y era enfermero, era ATS. Me hice muy amigo de Juan Antonio, persona a la que respeto y admiro. Y él me consiguió el contacto que yo precisaba, que era un abuelo masái, una persona mayor con autoridad, que estuviera casado, como allí sí que hay poligamia. En los masái el hombre tiene hasta 9, 10, 12 mujeres, ¿vale? Evidentemente más jóvenes que él. Bueno, pues la persona con la que contacté se llama Longontó. Longontó en lengua ma quiere decir placenta. Placenta. Longontó, el señor Placenta, me dijo: Luis Miguel, has venido a vivir con mi pueblo, ¿no? Sí.
Bueno, pues te vas a ir a vivir con mi mujer más joven de todas. Una chica que tenía mi edad. Yo tenía 23 años entonces. Y entonces te vas a ir a vivir con ella a su casa, porque los masái no tienen casa, los hombres. La casa es propiedad de la mujer, que es quien la construye y a la vez es su casa. Casas que son de excremento de vaca y que son muy interesantes, y en una de esas casas yo viví en una ñumba. Yo viví 6 meses allí. 6 meses. Con aquella chica muy bonita, una mujer preciosa. Yo viví con ella en aquella ñumba precisamente porque me lo había pedido Longontó y porque yo quería conocer al pueblo masái desde dentro. Y metido en aquella boma masái, en aquel poblado masái, viví experiencias inolvidables. ¿Te puedo preguntar en 30 segundos si lo conociste profundamente? ¿La conociste profundamente? Bueno, a esta persona, a esta mujer, no la conocí profundamente. Me refiero al pueblo. Ya lo sé, yo te entiendo. Va con segundas. Y pues yo te voy a contestar con primeras, porque además me viene muy al caso. Lo cuento en el libro muy claramente, pero lo voy a decir. Evidentemente no hubo ningún tipo de contacto más allá del contacto amigable, del cariño que nos teníamos. No hubo sexo entre ella y yo. Era una mujer preciosa y yo seguramente le parecía un bicho raro, con barba. Recordemos que los masái son lampiños y un hombre con barba en territorio masái es un bicho raro. Tengo que pararte. Un segundito. Párame. Paramos un segundito, no os preocupéis, va a seguir contando después de las noticias de las 3. Llegan nuestras compañeras Lourdes Martín y Ángeles Bazán a darnos las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y a Luismi le queda cuerda para rato para contarnos un montón más de aventuras. 633 50 50 11 por si queréis intervenir. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros, aunque se van a quedar unos cuantos módulos, así lo llamamos nosotros, sin tocar hoy, pero lo va a tener que hacer a lo largo del programa. Enseguida volvemos.